Muy buenos días, muy buenas tardes. Celebraremos este día la cuarta sesión de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. 1. Integración de la Diputación Permanente. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura de correspondencia. 4. Lectura de iniciativas de ley o acuerdo. 5. Iniciativa de ley que regula el funcionamiento de las casas de empeño en el estado de Campeche, promovida por el diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa para reformar el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Pérez López, del Partido de la Revolución Democrática. Solicitud de licencia del diputado Cristian Michel Castro Bello. 5. Convocatoria para la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones del primer receso del primer año de ejercicio constitucional. 6. Asuntos generales. 7. Clausura. Primera secretaria, sírvase verificar la integración de la Diputación Permanente. Diputado Angulo Pequeño Pablo. Presente. Diputada Vaquero Ramos Laura. Presente. Diputado Castro Bello Cristian. Diputado Martínez Jaque Carlos. Presente. Diputado Méndez Dan Ramón. Presente. Diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco. Presente. Diputada Ushol Era Marlene. Presente. Diputado Presidente, se encuentra integrada la Diputación Permanente, por lo tanto existe quórum. El diputado Cristian Castro Bello solicitó permiso para no asistir a esta sesión. De pie, por favor. Siendo las 12:15 horas del día de hoy, 13 de enero de 2016, declaro abierta esta cuarta sesión de la Diputación Permanente. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, sírvase dar cuenta de la correspondencia existente en cartera. Diputado Presidente, la cartera dice lo siguiente. Los oficios número DGPL63-2-3-255 y DGPL 63-2-7-280 remitidos por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2. Un oficio CEAB diagonal CEPDNLAE diagonal 070 diagonal 2015 remitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Documentación que obra para los docentes. Tercer secretario, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Mesa directiva, 63ª legislatura. Oficio número DGPL 63-11-3-255. Expediente número 420. Secretario del H Congreso del Estado de Campeche, Campeche. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe. Primero, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal a revisar sus marcos normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones para actualizarlas y armonizarlas con la Ley General de Cultura Física y Deporte. Segundo, la Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal
a incorporar a la mayor brevedad las actualizaciones reglamentarias necesarias derivadas de la armonización que las legislaturas locales y la Asamblea de la Legislativa del Distrito Federal realicen a sus disposiciones acorde al contenido de los términos de la Ley General de la materia. Tercero, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo, de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se implementen las previsiones presupuestales y administrativas necesarias con el... Disculpe, diputado, solicitamos guardar silencio para continuar con la sesión. Gracias. Continúe, diputado. Y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se implementen las previsiones presupuestales y administrativas necesarias con el propósito de reforzar la ejecución de los términos de la normatividad relativa al deporte mexicano, lo que comunica usted para los efectos a que haya lugar. México DF, a 15 de diciembre del 2015. Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente. Oficio número DGPL 63-2-7-280. Secretario del H Congreso del Estado de Campeche, presentes. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe. Primero, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las honorables legislaturas de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en sus respectivos presupuestos de egresos próximos a analizar y aprobar prevean la asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y políticas que garanticen el debido ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo que se refiere a contar con intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados. Segundo, se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados, considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios puede coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo que comunicamos a usted para los efectos que haya lugar. México DF, a 15 de diciembre del 2015. Diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta. Oficio CAB, diagonal CEPDNLAE, diagonal 070, diagonal 2015. México DF, 15 de diciembre del 2015. 62ª legislatura del Honorable Congreso de Campeche, presente. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el cual tienen por objeto la coordinación de instrumentos, políticas y servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por la ley para protección de los derechos de las personas en situaciones de víctima, con la finalidad de coadyuvar en su reincorporación a la vida social. Como es de su conocimiento, el 10 de julio del 2015 fue emitido el decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir, entre otras, una ley general que establezca como mínimo los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas. La desaparición de personas y la desaparición forzada son una grave violación a los derechos humanos, que ameritan acciones concretas que faciliten la salvaguarda y la protección de los intereses de las personas
en situación de víctimas y de sus familiares. Por lo anterior, se pone a consideración el documento de apoyo técnico denominado Elementos Esenciales para la elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas en México. Lo anterior con la finalidad de impulsar la participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. El citado documento fue elaborado por un grupo amplio de representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, de organizaciones de la sociedad civil, académicos y académicas, construyendo el resultado de un esfuerzo conjunto. El instrumento puede ser consultado de manera pública a través del enlace http://fundar.org.mx/elementos-esenciales- para la elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas -en México 2 /. Lo expuesto encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos 1, 2, 10, 20, 22, haciendo especial énfasis en el artículo 81, fracción 9, 93, fracción cuarta, artículo 3, fracción 3 y 39 de su reglamento, artículo 5, fracción 13, apartado D, 36, 37 del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de personas desaparecidas y de sus familiares. Sin otro particular, por el momento aprovecho la ocasión para reiterarle mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, el titular de la comisión del Comité Especializado, María del Sol Vizcaya Cedeño. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Primera secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes y téngase pendiente el contenido de estos comunicados para su atención oportuna. Usted misma continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: iniciativa de ley que regula el funcionamiento de las casas de empeño en el estado de Campeche, promovida por el diputado Silverio Baudelio del C. Cruz Quevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa para reformar el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Pérez López del Partido de la Revolución Democrática. Solicitud de licencia del diputado Cristian Castro Rigo. Documentación cobra para oposición. Cuarto secretario, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. El suscrito diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda, 47 y 48 de la Constitución Política, así como de los artículos 47, fracción primera, 72, 73 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto ante esta soberanía la presente iniciativa de ley que regula el funcionamiento de las casas de empeño en el Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Son diversas las causas que empujan a los campechanos a acudir a las fuentes de financiamiento existentes, y es una realidad que el grueso de la población se encuentra vedada para acceder a los créditos que ofertan las instituciones financieras, ya sea por falta de historial crediticio o por el gran número de requisitos exigidos, imposibles de cumplir para muchos. Los préstamos constituyen una de las formas con las que cuentan los campechanos para obtener recursos económicos que satisfagan sus necesidades básicas. La actividad de préstamo prendario constituye una fuente de recursos económicos alterna al servicio que ofrecen las instituciones bancarias. En los últimos años
y como consecuencia de la fuerte demanda de los habitantes de nuestra entidad, han surgido diversas casas de empeño, las cuales se han convertido en negocio rentable, sin supervisión de la autoridad, y por no estar reguladas pueden llegar a afectar a la parte de nuestra población que tiene menores ingresos. Si nos remontamos al origen de esta actividad que se encuentra en los años de la colonia, surgió con eminente sentido social, es decir, sin afanes de lucro. La creación de estas instituciones no fue con el objeto de afectar la economía y obtener ganancias que pongan en peligro el pequeño patrimonio familiar de aquellas personas que, ante una necesidad económica, acudían al empeño de sus pertenencias, situación que con el paso del tiempo se ha desvirtuado, convirtiéndose en grandes negocios. Esta forma de obtención de crédito ha crecido, entre otras cosas, porque los sistemas bancarios formales no han podido desempeñar dicha tarea debido a las continuas crisis económicas, y los requisitos que exigen para obtener un crédito son muy difíciles de cumplir por la mayoría de la población. De ahí que la necesidad de opciones de financiamiento accesible y de rápida resolución orilla al grueso de la población a solicitar préstamos con garantía prendaria que son dados por las casas de empeño y que aparentemente representan una fuente rápida y ventajosa de obtener recursos, lo que no es así. Según la experiencia de nuestro estado, llegando incluso a convertirse en destino final de prendas y artículos robados que son abandonados en las casas de empeño una vez que obtuvieron una cantidad de efectivo cualquiera. Por otra parte, las personas que se encuentran en urgencia de obtener un préstamo, en el 100% de las veces tienen que firmar prácticamente contratos de adhesión, ya que no existe la posibilidad de negociar cláusula o tasa de interés alguno, es decir, se convierte en un lo tomas o lo dejas, sucumbiendo los usuarios ante la necesidad. Ello es así porque estos establecimientos han operado sin ningún marco regulatorio, al pactar contratos sin las formalidades establecidas en la legislación civil y con altos intereses. Debido a que las actividades que realizan las casas de empeño no son competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, por no ser estas instituciones de crédito, es necesario un ordenamiento jurídico que garantice a los usuarios un trato legal y justo respecto de sus bienes, ordenando la determinación de reglas claras para el funcionamiento de estos establecimientos, en virtud de que representan para el Estado un mercado económicamente importante y que día a día se incrementa, por lo que el actual gobierno debe establecer la forma de regulación que permita tener certeza de que las actividades que se establecen entre particulares no vulneren el derecho de ningún ciudadano. Hasta la fecha, en nuestra entidad las casas de empeño siguen constituyéndose sin ningún marco legal que las regule. Con la presente propuesta se beneficiará a todas aquellas personas que, por una u otra causa, tienen necesidad de recurrir a estas instituciones prendarias con el fin de proteger su economía y su patrimonio. Es por eso que la iniciativa que presento tiene por objeto regular la instalación y funcionamiento de los establecimientos conocidos como casas de empeño, creando lineamientos que garanticen el funcionamiento y desarrollo de sus actividades. A través de esta ley, previo proceso legislativo que le dé vida, se protegerá el patrimonio familiar, permitiendo llevar a cabo una supervisión efectiva sobre las casas de empeño y la utilización de sus servicios por parte de miles de consumidores, y de esta manera, al ejercer el Estado un control sobre su actividad, redundará en beneficio de la sociedad. Por lo anteriormente expuesto y considerando que es necesario regular el funcionamiento de las casas que hacen préstamos con garantía prendaria, se presenta al Honorable Congreso del Estado la iniciativa de ley que regula las casas de empeño en el Estado de Campeche. Respetuosamente, Diputado Silverio Rodelio del Carmen Cruz Quevedo. Diputado Presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Quinta Secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta.
Con las facultades que nos otorga el artículo 46 de la Constitución Política de nuestro Estado, me presento en su soberanía a efecto de presentar la siguiente propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Señala el artículo 92 del citado ordenamiento. Artículo 92. La votación nominal se efectuará de la manera siguiente. Párrafo 1. Cada uno de los diputados, comenzando por la derecha del presidente, se pondrá de pie y dirá en voz alta su nombre y apellido, añadiendo a favor o en contra. La abstención será computada como voto a favor, y el no ponerse de pie o de hacerlo, pero sin manifestar el sentido de su voto, hará al responsable sujeto de una sanción. 3. El primer secretario tomará nota de quienes voten en favor y quienes voten en contra, para que en su oportunidad haga los cómputos respectivos e informa a la Asamblea leyendo primero los nombres de quienes hubiera votado en contra y después los de quienes hubiera votado en favor, así como el número total de votos emitidos en uno y otro sentido. Como se puede observar, nuestra ley orgánica, de manera un poco irregular, contempla por la vía de los hechos solo dos tipos de votaciones nominales, a favor y en contra. Y eso es un error, no solo en cuanto a la forma, sino también en cuanto a concepción de lo que muchos teóricos políticos consideran. La misma denominada ciencia política también tiene un concepto de lo que puede ser, no solo el voto en abstención, sino también, por ejemplo, el voto nulo. Derivado de lo anterior, propongo modificar el texto del primer y tercer párrafo del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche con la siguiente exposición de motivos. El Sistema de Información Legislativa señala que el concepto de abstención de voto lo siguiente: decisión voluntaria de un legislador o grupo parlamentario no ejercer su derecho al voto sobre algún asunto, sinónimo de no votar. La abstención es una práctica parlamentaria y, de acuerdo con la normatividad interna de la Cámara del Congreso, es una forma en la que el legislador expresa su voluntad sobre una propuesta legislativa o dictamen, diferente al voto en sentido afirmativo o negativo. Los votos en abstención se registran en los apartados de votación de las resoluciones legislativas, junto con los votos en favor o en contra. Igualmente, votar en abstención en la ciencia política es un acto en el cual el legislador, en un procedimiento parlamentario, decide no ejercer su derecho al voto. Es decir, como ya sabemos, el representante popular está presente en la votación, pero no vota. Se atiene al resultado de la votación de los parlamentarios que sí lo hacen, sea en un sentido u otro. También se señala, aunque no de forma muy exacta, que la abstención puede no considerarse una de las opciones ante la toma colectiva de una decisión. Sin embargo, el mismo hecho de que una probable alta abstención se refleja en una votación determinada, en sí mismo refleja un desinterés o malestar entre un determinado número de votantes, lo cual puede deslegitimar políticamente esa misma decisión. Es entonces que la abstención asume un importante rol político, que en tiempo moderno no puede ser menospreciado o soslayada. En la cual esquema legal, muchas de nuestras normas jurídicas, entre ellos este reglamento, fueron diseñados pensando en la mayoría parlamentaria de un solo partido político, en control absoluto de ese poder legislativo. Eso afortunadamente ya no ocurre en la 59 legislatura y en la actual 62. En ninguna de ellas, ningún partido por sí solo tuvo o tiene la mayoría absoluta. Ha sido necesaria la convergencia de al menos dos fuerzas políticas para lograr gobernabilidad, por lo que este artículo, como muchos otros, forma parte de la vieja herencia de un régimen político que se fue para ya no más regresar. Por otro lado, hay ocasiones que los mismos reglamentos establecen el sufragio obligatorio como una forma de reforzar al legislador
a tomar sentido de a favor o en contra de cierta iniciativa o determinada votación. No es el caso, por el contrario, es una imposición absurda y burda que se pretende obligar al legislador a votar a favor, cuando toma la legítima posición política de abstenerse. Si las normas que regulan nuestra vida parlamentaria, y este es nuestro caso, no contempla el sufragio obligatorio, no hay razón válida de pasar o contabilizar una votación en abstención como voto a favor de una ley, de una iniciativa, de una propuesta o de un punto de acuerdo. La abstención no es un acto de desidia o de desinterés, o peor aún, de responsabilidad o falta de carácter para asumir la responsabilidad política de tomar una decisión. Todo lo contrario, el carácter político de la abstención se ve reforzada si es necesario un determinado quórum legal. Y como ya sabemos, es un porcentaje de votantes efectivos sobre el total del cuerpo electoral, para dar validez al resultado, y también cuando se trata de votaciones calificadas de 2 a 3, en donde no importa cuántos voten en contra o por el no, sino de quienes sí lo hacen a favor o por el sí. Y es particularmente en esta última parte donde se pervierte totalmente el espíritu de una decisión, cuando por una argucia legal se requiere pasar por un sí, un voto que no lo es. Fundado en lo anterior, por las razones expuestas y con esos antecedentes, propongo modificar el texto del primer y tercer párrafo del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, en la cual firma la diputada del PRD, María del Carmen Pérez López. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la iniciativa recibida, afecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Tercer secretario, sírvase dar lectura a la solicitud de licencia del diputado Cristian Michel Castro Bello. San Francisco de Campeche, Campeche, a 12 de enero del 2016. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. El que suscribe, Cristian Michel Castro Bello, en mi carácter de diputado local de esta 62ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, ocurre pido que me sea concedida licencia, sin goce de dieta ni ninguna otra prestación económica, para separarme de mis funciones como diputado local, con efectos a partir del día 13 del presente mes y año. Por lo anterior expuesto y fundado, se sirvan a acordar afirmativamente lo solicitado con el procedimiento previsto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Atentamente, diputado Cristian Michel Castro Bello. Diputado presidente, he dado lectura a la solicitud de licencia indicada. Expuesto el motivo por el cual el peticionario requiere licencia de separación del cargo, este órgano colegiado procede a su análisis en los siguientes términos. De conformidad con lo establecido en los artículos 58, fracción séptima, con relación al 38 de la Constitución Política del Estado, 47, fracción 15 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Campeche tiene facultades para analizar la solicitud de referencia y resolver lo conducente respecto del escrito presentado por el ciudadano diputado Cristian Michel Castro Bello, de fecha 12 de enero de 2016, solicitando licencia para separarse de sus funciones como diputado local de esta 62ª legislatura. Derivado de lo anterior, quienes integramos esta Diputación Permanente consideramos fundada y motivada la solicitud de licencia que nos ocupa. Para tal efecto, procederemos a deshogar el procedimiento correspondiente. De conformidad con el contenido de la solicitud,
y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida promoción se dispensa de más trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputado presidente, la propuesta ha sido calificada por unanimidad. Una vez dispensado de más trámites, la solicitud que nos ocupa mediante votación nominal, sírvanse manifestar, se aprueba la referida petición en los términos planteados. Primera secretaria, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto. Julio Briceño, a favor. Laura Vaquero Ramos, a favor. Ramón Islán, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: un voto en contra, 5 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la licencia del diputado Cristian Michel Castro Bello en los siguientes términos. Primero, con fundamento en el artículo 58, fracción séptima, con relación al 38 de la Constitución Política del Estado, 47, fracción 15 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se concede licencia al diputado Cristian Michel Castro Bello para separarse totalmente del ejercicio de sus funciones legislativas ante el Congreso del Estado de Campeche, con efectos a partir del día de hoy, 13 de enero de 2016. Segundo, se instruye al secretario general del Congreso del Estado a tomar las previsiones administrativas que se deriven de este acuerdo. Tercero, notifíquese oportunamente al diputado interesado y al secretario general del Congreso. Cuarto, formúlese la minuta de acuerdo y tramítese su publicación en el periódico oficial del Estado. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta presidencia provee: compañeros integrantes de la Diputación Permanente, con el propósito de despachar asuntos de necesario conocimiento del Pleno, con fundamento en el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado, este órgano legislativo en funciones convoca a los integrantes de la 62ª legislatura para asistir el viernes 15 de enero del año en curso a las 11 horas al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo a la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones del primer receso del primer año de ejercicio constitucional, con el objeto de conocer sobre los asuntos que se encuentren en estado de resolución. Primera secretaria, elabore la minuta de acuerdo correspondiente, tramite su publicación en el periódico oficial del Estado y haga los respectivos citatorios. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Agotados los puntos establecidos en el orden del día, me permito informar que los trabajos de este primer receso continuarán el próximo
20 de enero del año 2016 a las 12 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan ustedes debidamente citados. De pie, por favor. No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta cuarta sesión de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional, siendo las 12:45 horas del día 13 de enero de 2016. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias.